las absorbe él, pero no tiene la capacidad financiera para cubrir las ganancias del cliente, obviamente va a ser un broker que no va a tener éxito en el mercado y va a terminar teniendo problemas. De aquí, obviamente, la necesidad de tener un proveedor de liquidez. Mucho gusto, mi nombre es Ferney Arias, soy el creador de Broker and Markets. Broker and Markets es una marca que lo que busca es apoyar a traders y academias, empresas, instituciones que tengan su finalidad en buscar desarrollar negocios en lo que es la industria del brokeraje. Nosotros nacemos con el propósito de poder brindar acuerdos especiales y apoyo a todo lo que viene siendo el ecosistema, tanto en tecnología como desde pequeños negocios, empresas o personas, como les decíamos, que quieran de alguna manera escalar su negocio porque ya ven la oportunidad de hacerlo, ¿listo? Entonces, básicamente nos dedicamos a esto. Ahí nos pueden dejar las preguntas, simplemente en el chat nos escriben y les estaremos con gusto respondiendo. Tenemos entonces lo siguiente. ¿Qué es un broker financiero? Bueno, y eso es una pregunta que aunque la respuesta es muy sencilla, abarca muchas cosas. Un broker es una entidad financiera que funge como intermediario entre el cliente viene siendo el trader, llámese sistema automático, llámese fondo de inversiones, llámese equipo de trader, lo que sea. Se entiende que el cliente es el usuario que toma el servicio y el mercado bursátil con el fin de permitir la compra y venta de instrumentos financieros. Nosotros, obviamente, dentro del brokeraje vamos a ver en muchas modalidades de brokeraje. Tenemos brokeraje de seguros, que obviamente no es a lo que nos dedicamos. Tenemos brokeraje de instrumentos financieros, como es el mercado de Forex, CFD sobre acciones, commodities, materias primas, índices bursátiles. Entonces, este es el tipo de brokeraje que nosotros obviamente ayudamos a implementar y bajo el cual estamos dando esta charla el día de hoy. ¿Listo? Si ustedes operan Forex o saben de alguien que quiere de pronto escalar ya su negocio, puede invitarlo a que nos escriba y nosotros estaremos muy complacidos de atenderlo. Pero bueno, ¿qué tipos de broker existen? Y aquí voy a tratar digamos, de tumbar algunos mitos que hay en la industria y que desafortunadamente se han utilizado para vender más. Muchas empresas en el sector del brokeraje utilizan, por ejemplo, en el caso del tipo de broker market maker, que como su traduce la palabra es creador de mercado, por ende tienen una mesa de dinero y los que son broker, que se hacen llamar STP, que ya lo vamos a explicar, pues digamos que tratan de degradar el tipo de brokeraje market maker, ¿listo? Esto es un ecosistema, no puede existir lo uno sin lo otro, no podemos decir que un broker es 100% STP porque para nosotros poder asegurar eso tendríamos que conocer el broker detrás, qué es lo que hace, ¿listo? Y obviamente cada broker o cada empresa desarrolla su modelo de negocio como más le funcione. Entonces, desafortunadamente, vuelvo y lo repito, el market maker ha sido, digamos que dentro del modelo de brokeraje, em, desafortunadamente al que más difícil le va en el tema de publicidad porque fácilmente un cliente llama a perdón, un asesor de un broker llama a un cliente y para poder de pronto tratar de llamar su atención, lo primero que le dice, opera en X broker, ese broker es market maker. Bueno, eso de entrada no lo puede saber ni siquiera el asesor. Entonces, déjenme decirle que dentro de la industria, el decirse que es market maker, básicamente lo que se está diciendo es que es un broker cuyas órdenes no salen al mercado. Es como decir que es una empresa que absorbe todo el volumen que hay y ellos mismos hacen contrapartida con el cliente. Ahora ustedes me dirán, uy, claro, eso es muy malo porque si el mismo broker le hace contrapartida al cliente, entonces está obrando mal.
Y déjenme decirles que no, porque para la oferta debe haber demanda, para que haya un movimiento en el mercado debe haber tanto oferta como demanda. Y el problema con este tipo de broker no es que hagan contrapartida, el problema con este tipo de broker, como lo dice, que por ende tiene su mesa de dinero, es decir, que ellos están pendientes de las operaciones de sus clientes para cubrirlas. Y el problema no radica en esto, el problema radica es en que no sea un broker regulado, que no sea un broker que tenga la capacidad financiera para responder por las ganancias de sus clientes y por ende termina siendo un broker que en cualquier momento abre y se cierra. Entonces, una de las principales alertas que obviamente los clientes tienen cuando se acercan a la industria es buscar si el broker es regulado. Y déjenme decirles que por experiencia he conocido marcas de brokeraje que no tienen regulación en ninguna parte y tienen una excelente reputación. Entonces, básicamente radica en cómo se está desarrollando el negocio y obviamente esto no es una clase para hablar de regulaciones, que es un tema que lo veremos de pronto en otro en vivo que hagamos, pero sí es muy importante que entiendan que lo que le da una garantía a un cliente en sí es el equipo de trabajo que haya detrás del broker. Entonces, no se sientan presionados si están queriendo empezar su propia marca de brokeraje y de pronto no tienen la capacidad de empezar con una licencia. Sería lo óptimo, obviamente, requiere de muchísimo dinero, pero si son de pronto una marca que están gestionando capitales de terceros por X o Y, pueden empezar a escalar su negocio e ir buscando la manera correcta de presentarse delante de sus clientes. Tenemos el broker STP o el STP, que básicamente este broker lo que significa es que todo el procesamiento de las órdenes son directas, es decir, que todas las órdenes van directa al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente compra, no, el broker como tal no está haciendo la contrapartida, sino que hay un pool de liquidez donde esas órdenes están yendo. Al salir las órdenes al mercado, garantiza de que si el cliente, su operativa es acertada, es positiva, es un buen trader, no va a tener nunca problemas con los pagos porque los asumen los proveedores de liquidez. Y tenemos en última instancia, bueno, aquí en el STP también yo sé que algunos han escuchado de Broker SN, aunque aquí no es el propósito entrar a explicar en esencia cómo funciona el STP y el SN, sí hay algunas diferencias y es el tema de comisiones y el tema de los spreads, pero bueno, eso de pronto si llegan a tener intenciones de conocer un poco más, lo podemos charlar a profundidad en privados o me pueden preguntar en las redes sociales. ¿Listo? Tenemos los broker híbridos, que los broker híbridos se caracterizan por ser broker que eh, manejan los dos modelos de negocio, tanto el market maker como el negocio STP. Entonces, ¿en qué consiste? Estos brokers lo que hacen es que todas las órdenes que ejecutan sus clientes, al tener obviamente fungir también como market maker, ellos lo que hacen es buscar la manera de cubrir alguna de sus órdenes y algunas van al mercado y algunas se quedan dentro del broker. ¿Es malo? No, no es malo. La mayoría de brokers, si no es el 90% de los brokers, fungen así. Perdón, la única manera de no poder un broker ejecutar ese tipo de operativa es que la regulación se lo impida, ¿listo? Pero vuelvo y le repito, esto es un ecosistema muy grande y lógicamente no podemos pretender que todo funcione como modelo STP porque a la larga va a haber un proveedor de liquidez que va a absorber todo ese volumen y pues obviamente tiene que fungir también como market maker. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, un dato, una nota curiosa y es que obviamente todo broker debe contar con un proveedor de liquidez para permitir un sano desarrollo del modelo de negocio. ¿Qué significa esto?
que obviamente, a pesar del modelo de negocio que lleve el broker, debe contar con una empresa que pueda o tenga la capacidad de absorber todas las órdenes que son ejecutadas en el mercado. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que eh, si bien un cliente puede ser pequeño, es muy probable que el broker llegue a contar con clientes que manejen demasiado volumen en el mercado, y si no tienen la capacidad de ellos de procesar esas órdenes y cubrirlas, pues obviamente tiene que tener un proveedor de liquidez que le acepte todo el volumen de órdenes y obviamente las pueda procesar y cumplir con la demanda del cliente. Voy a poner un caso muy puntual. No es lo mismo un cliente que tiene una cuenta de $1000 y ejecuta un volumen en el mercado que fácilmente puede ser obviamente cubierto o gestionado por el mismo broker, que un cliente que tiene una cuenta de $1.000.000, pone 100 lotes en el mercado. Bueno, aunque pues estaría exagerando un poco, vamos a irnos un poco más allá. Un cliente de $100 millones, que puede ser un fondo de inversión, pone 100, 200, 500 lotes en el mercado a diario, dependiendo obviamente el tipo de operativa. Pero si el broker que está asumiendo toda esa responsabilidad, o que está procesando esas órdenes, las absorbe él, pero no tiene la capacidad financiera para cubrir las ganancias del cliente, obviamente va a ser un broker que no va a tener éxito en el mercado y va a terminar teniendo que tenga la capacidad de absorber todo ese volumen, y que obviamente todo ese volumen pueda ser puesto dentro del proveedor de liquidez. Tenemos también algo aquí muy interesante y son las características de los proveedores de liquidez. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proveedor de liquidez, en sí lo que nosotros estamos hablando es de alguien que le suministra el servicio a los brokers, entre comillas, ¿no? Vuelvo y les digo, esta industria es muy amplia y hay muchas cosas por ver, pero suelen ser bancos y obviamente tampoco necesariamente lo son. Por ejemplo, si hablamos de broker enormes, no voy a dar marcas porque no es ahorita la finalidad. Estos brokers pueden estar procesando, tener proveedores de liquidez como el JP Morgan, Goldman Sachs, que son obviamente la banca más a nivel mundial de las más reconocidas. Y obviamente tienen también algunos otros proveedores de liquidez, y las órdenes se ejecutan por medio de algo que se llama un bridge, es decir, un puente donde lo que ellos buscan es que al mejor, como quien dice, al mejor postor le lanzan las órdenes. Al proveedor que mejor precio les dé, a ese proveedor le va a llegar las órdenes que están enviando los clientes. Un broker incluso puede contar con dos, tres, cinco, incluso más proveedores de liquidez. De hecho, un bridge lo que permite es que esas órdenes se procesen en diversos proveedores de liquidez. ¿Qué sucede? Que obviamente al haber oferta y demanda dentro del mercado, van a haber momentos donde va a ser más favorable ejecutar o canalizar la orden por un proveedor de liquidez que por el otro. ¿Por qué? Porque quizás está dando mejor precio, y al dar mejor precio obviamente al broker le conviene canalizar la orden por ese proveedor de liquidez. También interactúan con otros proveedores de liquidez. Entonces, no es extraño que marcas de brokeraje medianas o grandes ofrezcan su servicio y se ofrezcan también como proveedores de liquidez. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad monetaria o, digamos, el brazo financiero suficiente para poder soportar todo el mercado. Va a llegar el momento donde va a ser tanto el volumen que procesen que obviamente ellos van a buscar la manera de maximizar sus ganancias y buscar mejores canales de ejecución de sus órdenes. Es decir, que todo ese pool de órdenes, todo ese volumen que a ellos le ingresa, ellos lo que van a terminar haciendo es canalizándola por diferentes proveedores de liquidez. Parte de esas órdenes quizás las van a procesar ellos, etcétera. Entonces es un tema muy complejo que en primera instancia no se entiende, pero a medida que uno va interactuando con el mismo mercado, se va conociendo un poco más y se va teniendo un poco más de bagaje en la industria.
Hay un dato importante y es que a diario en el mercado Forex se mueven en promedio 6.6 billones de dólares. Y cuando nosotros estamos hablando de este volumen, no es necesariamente que al mercado estén entrando esos 6 billones de dólares. A ver, sabemos que lo que es, por ejemplo, el mercado Forex se maneja por contratos que se mueven por lotes. Un lote son 100.000 unidades. Entonces, fácil, un cliente de 10.000 dólares puede poner en el mercado una orden de 100.000 unidades de moneda, lo cual significa que esto va a maximizar la oportunidad en la industria para todos los que actúan en la misma. Entonces, todo ese volumen no necesariamente es que el cliente que opere, por ejemplo, con 10.000 dólares, un lote no necesariamente tiene los 100.000 dólares, sino que está siendo apalancado. Y ahí es donde viene el poder del apalancamiento y por eso es que este mercado permite que se mueva tanto volumen al día. También tenemos un dato curioso y es que más o menos el 90%, dicen las estadísticas de los traders, pierden dinero. Eso es una mala noticia para los traders, pero eso es lo que o lógicamente alimenta el ecosistema. Lo que un trader o muchos traders pierden, lo puede estar ganando un trader o un fondo de inversiones. Esto es una suma matemática, suma cero, donde lo que pierde el uno lo gana el otro y pues suena un poco crudo, pero así funciona la industria, ¿listo?